Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra web conference del día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestra conferencia de la unidad y actividad número 2. Que les voy a compartir. Ujú. Ok, perfecto. Entonces aquí ustedes ya deben estar viendo. A ver, aquí mejor. Eso. Aquí ya están viendo mi escritorio. Vamos a comenzar con nuestra web conference. Lo primero que debemos hacer es nos vamos a la actividad número, bueno, primero nos vamos al horario. En el horario nos va a aparecer que la actividad número 2 va del 5 de octubre, hoy estamos a 7, del 5 de octubre al 15 de octubre, es la actividad número 2. Tenemos que hacer nuestra evidencia Expressing Advice, Interactive Activity Medical Prescription, Evidence Health Solutions y Evidence Taking Care of the Planet. Esas son las evidencias que tenemos que enviar. Ya debemos haber enviado la actividad número 1. Ok, vamos a verificar qué debemos hacer con esas evidencias. Entonces vamos a actividad número 2. En la actividad número 2, un segundito, y vamos a ver esto. Ujú. Ok, perfecto. Estamos cuadrando algo por aquí y conectamos para poder explicar. Exacto, listo, ahora sí estamos bien. Ok, entonces, en nuestra actividad número 2 vamos a tener aquí el material descargable, es lo que siempre debemos hacer. Descargamos este material, un Downloadable version. Nos va a descargar un archivo PDF en donde tenemos la explicación de los contenidos gramaticales. Entonces, en la actividad número 2 tenemos modales. ¿Ok? Tenemos modales must and should and shouldn't. ¿Ok? Have to, don't have to. Y aquí tenemos un poco de contexto, lo que se debe y lo que no se debe hacer para el medio ambiente. ¿Ok? Y vocabulario relacionado con enfermedades, porque eso es lo que vamos a necesitar para nuestras evidencias. Ahora bien, miremos aquí, por lo que un poco más grande, should y shouldn't. Ok, shouldn't, si es negativo. Entonces, should es debería, ¿sí? Como cuando uno da un consejo. Son para sugerencias, como lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, si decimos, you should buy the red car, es que tú deberías comprarte el carro rojo. It is more comfortable, es más cómodo. Que el rojito que miren aquí atrás es más grande, es más cómodo. ¿Ok? Estamos diciendo deberías, es una sugerencia. Por eso tenemos el should ahí. Seguimos. Advertencia. Significa lo mismo. Deberías. O sea, significa lo mismo que deberías, pero con una idea que es de sugerencia para que hagas algo, de advertencia, también para que lo hagas algo porque puedes obtener algo malo si no lo haces. The people with high cholesterol should eat low fat. ¿Ok? La gente con un colesterol alto debería comer bajo en grasa. ¿Ok? Comida bajo en grasa. Entonces es una advertencia, pues porque le están diciendo que si no lo haces, pues puedes obtener algo malo. Y aquí, duties, que serían deberes. I should be at the office at 8 a.m. Yo debería estar en la oficina a las 8 a.m. Pero si se dan cuenta, cuando estamos hablando de should, es debería, de deber. Should, debería, de advertencia.
Y aquí arriba, should, debería, de sugerencia. Es exactamente igual. Lo bueno es que cuando ustedes tengan este should, se utiliza para todos exactamente igual. ¿Ok? Para todos los pronombres, con I, con he, con she, con todas las personas. Y aquí tenemos como suposiciones. Que dicen, he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Entonces, que él debería estar en Medellín. Pero sí, lo mismo debería. Entonces, ustedes utilizan el should en debería en todas esas opciones que les estaba comentando. En suposición, en advertencia, en consejo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos must. Este must es deber. ¿Ok? Como en una obligación, una necesidad, y aquí tienen toda la información. Una necesidad, una deducción lógica, ya les explico a qué se refiere con eso. Ok, entonces, tenemos obligaciones, que es fuerte. You must stop at the red light. ¿Ok? Es una obligación, o sea, si te la pasas, pues puedes tener un ticket. Entonces tú debes parar en la luz roja. Aquí, de necesidad. You must have a passport to pass the border. ¿Ok? Tú debes tener un pasaporte para pasar la frontera. ¿Ok? Entonces, esto es de necesidad, que debes hacerlo, debes tenerlo. Y aquí también es de obligación. Tú debes parar. Es lo mismo deber. Pero cuando uno dice deber, es una acción fuerte. Y aquí, deducciones. ¿Qué es lo que pasa con estas deducciones? Deducciones es cuando algo sea lógico. Si ustedes ven esta casa, en esta casa ustedes ven que es una casa que no es tan económica porque es gigante, se ve que tiene muchos lujos, tienen dos automóviles muy bien, ok, bonitos. Entonces, estas personas que son de construcción dicen, they must be rich, look at their house. Ellos deben ser ricos, o sea, deben tener mucho dinero porque miren, mira su casa. Es una deducción lógica que con esa casa y con esos autos, pues deben tener dinero. Es una deducción lógica. Por eso utilizamos más. No utilizamos should. El should ya saben que es debería. ¿Qué más? Deber. En negativo, tenemos aquí. Si ven que tienen el must, pero después tienen n apóstrofe t. O pueden utilizar must not, sin ningún problema. Entonces, you mustn't smoke inside a hospital. Tú no debes fumar. Está prohibido. Cuando tenemos must en negativo, es prohibición. Lo que pasa es con todos los modales es que utilizamos todos los modales con todos los sujetos. I, he, she, it, we, you, they, con todos. ¿Ok? Es lo mismo con should. I, he, she, we, you, they. Utilizamos el should, will, shouldn't. No pasa nada. Y otra cosa es que después de los verbos modales, el verbo nunca nos va a cambiar. No nos va a cambiar acá. ¿Ok? Después del verbo modal. Puede ser con she. She must smoke. She mustn't smoke. She should smoke. She shouldn't smoke. No le vamos a colocar smokes porque es tercera persona ni nada de eso, porque ya tiene el verbo modal. Y el verbo modal maneja todas las conjugaciones de las personas. Así que el siguiente verbo nunca nos va a cambiar. Muy bien. Y aquí tenemos unos ejemplos. No se puede mezclar los verbos modales con los auxiliares. O sea, nunca va a estar un auxiliar doesn't, o don't, o didn't, o will not, y después un verbo modal. No se puede hacer eso. ¿Sí? Y no se puede mezclar ni entre modales tampoco. He can should, eso no existe. He doesn't should, no existe. ¿Cómo quería? He shouldn't, como lo tenemos aquí. He shouldn't eat too many sweets. Aquí tenemos en preguntas. Tampoco se puede mezclar con auxiliares. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el verbo modal antes de la persona, como en este caso, y fácil, ya es una pregunta. ¿Ok? Para todas las personas. Should you, should she, should they, should. Listo. Y esos no tienen pasados tampoco. Como aquí, esto está mal. Must, eso no existe. She must take a pill every night. Ahí sí. He should, ¿sí? No cambia. Por el sujeto no colocamos. En pasado estaría mal. ¿Sí? Y aquí en tercera persona también está mal. Solamente queda el verbo modal como cualquier otro. Queda exactamente igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, cuando tenemos verbos modales, tampoco le podemos colocar to. Nunca se puede decir should to, o must to, o can to. Eso no existe. ¿Ok? Listo, muy bien.
Entonces, veamos aquí. They should go to the doctor, pero no they should do. Eso no existe, no se puede. Lo mismo aquí. We should work está medio mal. We should work. Se coloca normal. Ahora, ¿qué es have to? Have to es tener que. Generalmente, estamos hablando aquí de obligaciones, ¿ok? Pero, o sea, y de necesidades. Pero recuerden que must también es obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, must es deber, have to es tener que, ¿vale? Pero también podemos hablar de necesidades y los dos se pueden para necesidades. La diferencia es que cuando ustedes utilicen have to, son necesidades que expresan, desde aquí, obligaciones impersonales. ¿Sí? ¿Qué es una obligación impersonal? Aquí les explico. La persona tiene una obligación de hacer algo que depende en una autoridad externa. ¿Sí? Entonces, no es que ustedes necesiten por ustedes mismos, sino porque se los exigen otras personas. Ejemplo, reglas del trabajo del colegio. ¿Sí? Pues por lo menos, ustedes tienen que utilizar uniforme cuando están en el colegio. ¿Ok? Entonces, podemos decir, I have to use uniform at school. ¿Qué quieren decir? Yo tengo que utilizar uniforme, pero no es que sea una necesidad propia, no es que parta de ustedes, que ustedes quieran hacerlo, sino parte es de otras personas, es una obligación que depende de otras personas, no depende de ustedes, sino de otras personas. Ese sería have to, necesidad. ¿Ok? Si decimos, I have to study, está bien. Y pueden decir, I must study, también está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes me dicen, I must study, yo les entiendo que es una necesidad porque ustedes mismos la crearon. Ejemplo, ustedes piensan que es mejor que estudiar para que tengan un mejor nivel de inglés y para que puedan obtener distintas cosas, porque fue idea de ustedes. Pero si dicen, I have to study, es que no depende de ustedes, depende de otra autoridad externa. O sea, de pronto el profesor les dijo, si ustedes no estudiaban, perdían el nivel. Si ustedes no estudiaban, iban a tener que repetirlo. ¿Sí? No es porque ustedes quisieran, sino es porque otra persona quiere que usted lo haga. Entonces, ese sería el have to. Have to, necesidad externa, de otra hacia ustedes. Tenemos ejemplos. I have to wear a uniform at work. No es que parta una necesidad de ustedes, que ustedes quieran hacerlo, no. Es por una regla del trabajo. Students have to wear a tie on Mondays. ¿Sí? No es que ellos quieran, no es que los estudiantes quieran. Necesitan hacerlo, pero porque les obligan. Eso sería have to. Pero imagínense si ustedes quieren verse elegantes, no, nadie les está exigiendo absolutamente nada, pero ustedes quieren verse muy bien, ¿ok? Y van a una entrevista. Entonces, ustedes dicen, I must use a tie, ¿ok? Yo debo utilizar una corbata porque es necesidad, pero sale de ustedes. Ahora bien, cuando tenemos el have to, es un poco diferente al must y al should. Cuando utilizamos el have to, este sí necesita auxiliares. Necesitamos un do o necesitamos un does antes del verbo, antes de ese have to. Entonces, ¿cómo quedaría? Do you have to? Do they have to? Y si fuera he, she, decimos does she have to. ¿Sí? Porque utilizamos el do y el does. Porque imagínense que esto es un verbo como cualquier otro. Los verbos modales no se pueden con do y con does. Ahora bien, si ustedes ven una afirmación, se acuerdan que todos, para este nivel, ustedes ya deben saber que en las terceras personas cambiamos los verbos. Y aquí pasa igual. Decimos, I have to, you have to, he, she, it has to, we and they have to. Y aquí nos cambian estos tres. ¿Por qué? Porque son terceras personas. Después de este have to, no tenemos un to, el verbo no nos va a cambiar. No nos cambia para nada. Have to work, have to take, has to read, has to read, has to wear, has to be, have to wear, has to travel. Y ya está. ¿Vale? Y en negativas, pues don't y doesn't, así como lo tienen. Y miren, y para todos, have. Todo el mundo con have. Pero tenemos don't and doesn't, porque he, she es con doesn't. Y en preguntas, lo mismo, el auxiliar antes. Toda esa información ustedes ya la conocen. Entonces, recopilando. Cuando ustedes utilizan el should, es debería. ¿Ok? Cuando utilizan el must, es deber hacer algo. Pero generalmente porque ustedes es un deber y parte de ustedes. ¿Ok? Si colocan have to,
es un deber, o sea, es una necesidad, pero no parte de ustedes, depende de otras personas. Ustedes tienen que hacer algo, pero a causa de otras personas, depende de las otras personas, no depende de ustedes. Negativo en pasado, tenemos didn't preguntas. Muy bien. Entonces, seguimos. Tenemos do's and don'ts del medio ambiente, lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se hace y lo que no se hace, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Entonces, aquí tenemos should, porque debería. You should take shorter showers. Pues para ayudar al medio ambiente, tú deberías tomar duchas más cortas. You shouldn't brush your teeth with running water. ¿Sí? No deberías cepillarte los dientes, pues dejando el grifo abierto. Entonces, ustedes van a tener una evidencia que deben hacer con estos parámetros, utilizando lo que deberían y no deberían hacer para ayudar al planeta. Y aquí tenemos más ejemplos. You should turn off the lights when you leave your room. You should leave the computer on during the whole night. And to recycle, you should separate. You shouldn't put garbage. ¿Sí? Son como opiniones. ¿Sí? Tenemos should, shouldn't. ¿Okay? Y tenemos ejemplos, porque en nuestra evidencia vamos a tener que utilizar eso. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo mantenerse saludable? También van a tener una evidencia que tienen que ser algo parecido a esto. Vamos a mirar. Entonces, ¿cómo mantenerse saludable? Y aquí utilizamos otra de los modelos. You should get exercise regularly. ¿Okay? Deben ejercitarse regularmente. You should, y miren que tienen el should, porque es opinión. Pero podemos colocar el have to, o podemos colocar el must, si ustedes quieren. Y aquí tienen muchos ejemplos, la idea es que ustedes vean todos este tipo de ejemplos. Miren, aquí tienen más información. Entonces, illness, enfermedades. Ustedes tienen que hacer una evidencia que tiene que ver con enfermedades, o sea, cómo recuperarse o qué hacer para no enfermarse. Entonces tenemos how do you feel, cómo te sientes. Y aquí tienen vocabulario, sick, ¿ok? Tienen enfermo, tienen nauseated, tired, dizzy, y aquí tienen sus traducciones. Entonces, y aquí tienen más. La idea es que ustedes vayan leyendo eso. Y aquí nos dicen, what symptoms do you have? Okay, ¿qué síntomas tienen? Y aquí dicen, I have a terrible stomachache, doctor, I have fever, and I have an infection on my arm. Dicen qué es lo que tiene. Y ustedes van a ser como los doctores. ¿Qué creen que debería hacer esa persona con esa sintomatología? ¿Ok? Entonces, miremos aquí. Contextualization. Nos dicen, good morning, Amanda. This is Michael Ferrer. I am a Human Resource Manager. Good morning, Mr. Ferrer. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Están diciendo como problemas. Vamos un poquito más abajo. ¿Qué es lo que pasa? Toda esa información, la idea es que se la van leyendo. ¿Okay? Y aquí tenemos ejercicios de práctica. ¿Okay? Tenemos que utilizar should or shouldn't. It's raining. You take an umbrella. You should or you shouldn't take an umbrella. Sería you should. Porque tú deberías llevar una sombrilla. Y ustedes contestan todo eso. Esa es como la idea de esto. Miren, tienen muchos más ejercicios. ¿Okay? Y los contestando. Ahora bien, vamos a verificar las evidencias como tal. Entonces, cuando ya hayamos leído ese material, nos vamos a la versión multimedia. Vamos a clic. Ustedes pueden escucharlo. ¿Ok? Y le damos a la primera, Introduction. Y aquí tenemos la información que estábamos leyendo. La vuelven a leer, ya para ese momento ya la van a entender mucho mejor. ¿Ok? Van leyendo y escuchando. Ustedes aquí tienen un audio y le dan clic y ahí pueden escuchar. ¿Ok? Cuando ya terminemos, nos vamos a la primera, Contextualization. Cómo utilizar ese material y esa información de gramática en ejercicios reales. Le damos clic. ¿Ok? Entonces, y aquí tienen cómo utilizarlo. Ustedes van escuchando. ¿Ok? Le pueden dar aquí. Y ahí él va hablando y ustedes van escuchando. Esa es la pronunciación. ¿Ok? Cuando terminen con eso van a comprehension, que es comprehension ejercicios. Se van aquí y dicen, Michael Ferrer is the president of the company. De acuerdo a lo que ya hemos escuchado, decimos si es verdadero o si es falso. ¿Okay? Ustedes deciden. Cuando ustedes ya hayan escogido lo que ustedes quieran, digamos que mis respuestas fueron estas. No he leído nada, pero mis respuestas digamos que fueron estas. Entonces ustedes
después de haber leído, escuchado bien y leído y todo eso, ahí sí dan su respuesta a las que sea. Les dan verificar. Y miren, estas sí están bien, estas están mal. ¿Bien? Ok, ahora, nos vamos a Practice 1, práctica número 1. Aquí nos aparece ejercicio A, B, C y D. Son los mismos ejercicios que tienen en otra materia. O sea que para el momento que lleguen aquí va a ser mucho más fácil para ustedes. Exercise A. Les dicen, complete las oraciones con should and shouldn't. ¿Se acuerdan que teníamos un ejercicio con una sombrilla? Vamos a mirar si nos vuelve a aparecer aquí. Mira, aquí. It is raining, you. Ok, y aquí colocamos you. Esto no tiene nada que ver. You should. You should take an umbrella. Or shouldn't. Depende de lo que ustedes quieran decir. Y le dan cuando terminen verificar. Para cuando ya terminen todos. ¿Sí? Y le dan verificar. Muy bien. Este es el ejercicio A. Nos vamos al B. Y así continúan con el ejercicio B, con el C, con el D. Esto tienen que organizarlo. Y así. Después nos vamos a la práctica 2 y hacemos lo mismo. A, B, C, D. Esos ejercicios son los que nos van a ayudar. ¿Sí? Aquí tenemos algo de pronunciación. Esto sí es opcional. Vamos a ver. Ah, generalmente para verlos. ¿Ok? Aquí tenemos pronunciación para que la practiquemos. ¿Listo? Muy bien. Pues ya terminamos de mirar ese material. Ya leímos este material, ya practicamos con este, y ahora sí nos vamos a las evidencias. ¿Qué tienen que hacer con estas evidencias? Estas son las evidencias que ustedes tienen que ver. La primera evidencia, expressing advice. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, le dan aquí clic, donde dice click here to download. ¿Por qué? Porque le van a dar clic allí para que descargue. O aquí en español. Es exactamente igual. Es el mismo documento. Le dan clic y les va a bajar un archivo de Word. Mirenlo acá, que nos está bajando. Listo. Ya nos bajó el archivo y le damos clic. Le vamos a dar aquí activar edición y habilitar edición. ¿Qué es lo que debemos hacer en este? Es expresar consejos. Ustedes tienen que dar consejos de acuerdo a la situación que les den. En este caso, vamos a colocarlo un poquito más grande. Listo. En este caso ustedes tienen la situación aquí. I want to buy a car. What should I do? Esta persona quiere comprarse un carro. ¿Qué debería hacer? Y ustedes, según su opinión, ustedes van a colocar qué es lo que creen que él debería hacer. Deberías ahorrar dinero, deberías pedir un aumento, deberías pedir un préstamo, deberías rentar un carro o no deberías comprar el auto. Usted lo que ustedes crean. Nos vamos a la siguiente. En esta, la situación es, she wants to decorate her apartment. What should she do? Ella quiere decorar su apartamento. ¿Qué debería hacer? Y ustedes dicen, ella debería pedir ayuda. Ella debería, y colocan los que ustedes quieran. She should, y llenan estas oraciones. ¿Ok? Recuerden, algunas veces les va a aparecer aquí como habilitar edición. Tienen que darle a habilitar para que puedan escribir. Porque ustedes toman y escriben aquí. Obviamente van a borrar los espacios aquí para que se vea bien presentado. ¿Ok? Y colocan su respuesta. ¿Ok? Obviamente con la respuesta que estoy diciendo. Y aquí siguen con todas las situaciones que les den y van a decir qué deberían y qué no deberían hacer. Y ya está, listo. La guardan en su equipo. Cuando ya la terminen, le dan guardar. La colocan en su equipo. Y después, cuando ya estén listos, ya la desarrollaron, ¿cierto? Entonces le dan aquí a Expressing Advice. Perdón, miren aquí. Esperemos un momento. ¿Listo? Cuando ya desaparezca esto, vamos a dar examinar en equipo. Buscamos la evidencia que hayamos guardado. Digamos, que hubiera sido esto.
o digamos, tuviera sido, no sé, lo que ustedes quieran. Digamos, este archivo, lo subo. Esa es mi evidencia. Quiero subir otra evidencia, o sea, otra evidencia o otra parte de la evidencia. Examinar en mi equipo ahí mismo. ¿Sí? Y voy y tomo esta. Necesito otra y así. Adjunten todas de una vez. Y cuando ya estén listos, cuando ya estén seguros, si quieren escribir un comentario, lo escriben aquí. Y si no, le dan aquí, enviar. Y se envía. Y les va a llegar a su email un comentario que dice que se envió la asignación. Yo no le voy a dar enviar porque no le voy a enviar ninguna asignación, pero ustedes sí. Ok. Ya terminamos con esa Expression Advice. Tienen que utilizar más que todo Sheet. Entonces vamos a ir a Interactive Activity. Le vamos a dar a clic aquí. Esa es interactiva. Entonces le damos clic. ¿Listo? Muy bien. Aquí les aparece el audio. Si quieren lo dejan, si no, no. ¿Ok? Le vamos a dar siguiente. Si queremos traducirlo, lo vamos a traducir. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Este es el doctor, este es el paciente. ¿Ok? Aquí tenemos determinados medicamentos. ¿Ok? Entonces, aquí dice, I feel very. Tenemos que contestarlo correctamente para que él pueda tener su prescripción. Si no, vamos a tener errores y no nos van a dar la medicina. I feel very. Y entre esto vamos a escoger cuál. Very tired, very ache, very sharp, very pain. Como ustedes ya han leído el material, pues ya van a saber exactamente cuál es. Si no leemos el material, pues no vamos a saber. Y pues vamos a tener que buscar en el diccionario, y pues no es la idea. La idea es que ustedes hayan estudiado esto con anterioridad. Pues, I feel very, colocamos tired, y vamos a verificar. Aquí está bien. Miren, aparece un chulito acá. ¿Okay? Dice, ok, dice el doctor. Después, él va a decir otra información. What, dice el doctor. What do you have? Entonces, what? What ache do you have? What dizzy do you have? What cough do you have? Or what symptoms do you have? Debería ser symptoms. ¿Qué síntomas tienes tú? Pero digamos que vamos a colocar una que está errónea. Digamos cough. Esa no está bien porque eso significa tos, pero digamos. Entonces, vamos a verificar y nos va a aparecer aquí rojo. Mira, rojo y rojo. ¿Ok? Entonces dice la persona, I'm sorry, I don't understand. No, lo siento, pero no te entendí. ¿Ok? I have a terrible. Si ustedes buscan. Y así contestan la actividad. Cuando ya la terminen, dejan un momento que se envíe solita y ya está. Y esa es la actividad interactiva. La verdad es muy fácil para ustedes. Ok. Entonces, nos vamos a la actividad número 2. Ya hicimos Expression Advice. Ya hicimos Interactive Activity. Ahora nos vamos con Health Solutions. Lo mismo, le damos clic aquí al material para poder bajarlo. Sí, me está bajando. Muy bien. Ya me bajó. Entonces le damos clic para abrirlo. Para poder editarlo tenemos que habilitar edición, que es este amarillito, si ven el botoncito de habilitar edición. Le damos a habilitar. Vamos a colocarlo un poquito más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos soluciones para la salud. Tenemos unos síntomas. ¿Ok? If you have a cough, you have to. ¿Se acuerdan have to? Que era como tener que o necesitar. Vamos a utilizar eso. Podemos utilizar should. Miren aquí, you shouldn't. De acuerdo a lo que nos digan aquí, nosotros vamos a complementar. ¿Ok? Si tienes tos, tú necesitas. ¿Ok? Y continuamos y escribimos la información necesaria acá. ¿Listo? ¿Ok? Organizada, por favor. ¿Vale? Después, and you shouldn't, y tú no deberías. ¿Qué no deberías hacer? Y lo llenas. Y pasa lo mismo con cada una de las situaciones aquí. I feel very tired all the time. If you feel tired, you should. Si te sientes cansado, tú deberías. ¿Qué deberías? Deberías ir al gimnasio, o tú deberías tomarte una siesta, o tú deberías ser más activo, tú decides qué quieres colocar aquí. ¿Ok? Y aquí tienen otra situación, y pues ustedes escriben qué es lo que deberían. Y así, ¿ok? Entonces,
Cuando la terminen, la guardan en su computador y hacen el mismo proceso que estábamos hablando hace un rato. Ok, muy bien. Health Solutions. Entonces ya teníamos. Expressing Advice, tiene que expresar su consejo de acuerdo a la situación. Aquí tienen que escoger las correctas para que les puedan dar la prescripción médica. Y aquí, ¿qué deberían o no deberían hacer o qué tienen o cómo tienen que hacer las personas de acuerdo a la situación que les dan? Y aquí, Taking Care of the Planet. Le vamos a dar aquí, click here to download. Le damos clic. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando ya nos baja el material, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí nos van diciendo, se los voy a colocar un poquito más grande para que lo alcancemos a ver. Tienen que grabar un audio, ¿sí? Record an audio file, ¿sí? Como sugiriendo soluciones para un problema de basuras. Y debemos utilizar los verbos modales, los que ya miramos, should, must y el verbo semimodal have to. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo. Rubbish is a big problem in our society. Decimos que la basura es un gran problema en nuestra sociedad, que yo sugiero que la gente debería reciclar materiales, que nosotros deberíamos reciclar papel, plástico, botellas, batería y otros materiales que son reusables. Nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta y tenemos que ahorrar el agua, electricidad y otros recursos naturales. Nosotros debemos amar nuestra naturaleza y cuidar ella. ¿Vale? Okay. Ahora, ustedes ya terminaron esto. Y ahora tienen que enviar su archivo. Pues generalmente es un audio, así que tienen que enviar su audio. Que envían su audio y listo, con su solución al problema. ¿Listo? Esa sería la última evidencia. Y ya está. Esas son todas las evidencias de la actividad número 2. Bien, recuerden los verbos modales. Esos son los que tenemos que utilizar. Y recuerden también verificar su horario. Siempre su horario. Chequearlo aquí. Learning Activity 2. ¿Okay? Del 5 de octubre al 15 de octubre. ¿Okay? Esta es la web conference del día de hoy, las que estamos teniendo en ese preciso instante. ¿Okay? Y estas son las evidencias que debemos hacer. Estas 4. Esta Virtual Session Learning Activity 2 no es calificable, esa es la que estamos teniendo en este momento. ¿Ok? Muy bien. Así que si tienen alguna duda, pues abro espacio para preguntas. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. ¿Ok? Muchísimas gracias por atender. Los que no asistieron, bueno, no hay ningún problema. Ustedes recuerden que pueden verificar esta información en Online Sessions. Se van aquí a Web Conference Recordings y les va a aparecer aquí, tal cual como están estos dos botoncitos. Les va a aparecer, pero les va a aparecer como qué, les va a aparecer como de la actividad número 2. ¿Ok? Y eso es lo que les va a aparecer allí. Ok, le dan clic y ya quedaría todo perfecto. Listo, así que muchísimas gracias por asistir y cualquier tipo de pregunta, pues recuerden que voy a estar pendiente. Bye bye.